la serie de las 10 doctrinas esenciales para la vida del creyente, y en donde he estado poniendo la teología sistemática. A manera de predicación estamos estudiando la teología sistemática, y eso es bien importante porque nos hace ver y entender el contexto de vida que debemos tener y cómo funciona la salvación, cómo funciona la vida en Cristo, cuál es mi papel como creyente. Esto es muy interesante. Entonces, hoy vamos a tener la parte 2 de amarteología, y vamos a recordar un poquito que la amarteología es la doctrina del pecado. ¿Se acuerdan que de las 10 doctrinas, esta es la sexta doctrina, y que estuvimos hablando del pecado? Y se acuerdan que les dije que el pecado es una enfermedad grave que produce la muerte física y espiritual y eterna, y que entonces el ser humano ha ignorado esta enfermedad porque desconoce sus síntomas y su tratamiento. Y dijimos que el único tratamiento para esta enfermedad llamada pecado es ir a los pies de Cristo. Solamente Cristo puede lavarnos de nuestros pecados y puede quitarnos y cambiarnos de la manera de vivir del pecado. Entendimos primeramente en dónde inicia el origen del pecado, y tuvimos 2 citas, tuvimos Ezequiel y tuvimos Isaías, que hablan del pecado, cómo se inició en el cielo por la rebelión de este querubín protector, Luzbel, quien fue desechado y fue movido del cielo y lanzado del cielo. Entonces nos quedó claro que la caída de Satanás, del diablo, nuestro enemigo, comenzó en el cielo. Pero también entendimos, queridos hermanos, que ese pecado fue el pecado de rebelión que se figuró nuevamente en la creación del ser humano. Lo mismo que deseó Satanás, ser como Dios y sentarse en el trono de Dios, eso se lo propuso a Adán y a Eva, quienes nos representaban a toda la humanidad, y entonces ellos participaron del pecado y vimos que ese pecado entró a todos los seres humanos porque el pecado cambió la naturaleza del ser humano, ¿sí? Vimos también entonces que la naturaleza del pecado, la palabra amartia, es la palabra errar, fallar en el blanco, pero dijimos que no solamente es errar en el blanco o cometer un error, sino que es llevar nuestra vida a pasar y a sobrepasar los límites que Dios ha establecido para nuestra vida. Es decir, el pecado no es solo que me equivoco, sino que deliberadamente en mi voluntad humana estoy traspasando la voluntad de Dios y los límites que Dios ha puesto para mi vida. Fíjense, hermanos, estudiar a manera de predicación la teología sistemática y esta doctrina es importante porque está enfatizado el hombre, insiste en pasar los límites de Dios, porque Dios nos puso límites, nos puso una ley, nos puso un orden, y en ese orden el hombre, el ser humano, siempre lo pasa. ¿Pero por qué? Porque vimos y aprendimos esa naturaleza. Esa naturaleza pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque se desvirtuó la naturaleza humana. Y ahora el corazón del hombre es querer hacer el mal, es ir en pos del mal. Pero Jesucristo, que es la solución, nos da la vida eterna y revierte eso. Por eso el creyente, es decir, nosotros, no vamos a exceder los límites de Dios. Al contrario, nos tomamos de su mano, nos sujetamos en obediencia, porque es un bien para nosotros, ¿sí? La naturaleza del pecado, cuando se cruzan los límites, entonces
afecta, vimos también la condición pecaminosa, ¿verdad? Que afecta la naturaleza del hombre y desvirtúa las capacidades que tenemos de Dios, la imagen y la semejanza. Acuérdense, las capacidades que hay en nosotros es la imagen y semejanza de Dios. Le estoy haciendo este recuento porque está fabuloso, porque acuérdense que el ser humano, al ser pecador, entonces su naturaleza se rompe, se quiebra y se afecta la mente del ser humano, la mente es oscurecida, se afecta la voluntad del ser humano porque es inclinado hacia el mal, también se afecta el corazón del ser humano porque tiende a ser engañoso y endurecido. Y vimos que todo eso es lo que Cristo vino a salvar. Pero esa es la naturaleza del pecado. Vamos a terminar esta predicación con 2 puntos más, ¿sí? A analizar. Y vamos a entender lo que dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, vamos a comprender que en la martirología nos enseña cuáles son las consecuencias del pecado, porque a veces o hay una desconexión con la palabra pecado, o hay una conexión tan fuerte que muchos creyentes, o la mayoría de personas, están teniendo ya una relación fascinante con el pecado, pero no ignoran cuáles son las consecuencias del pecado. Entonces, aquí dice la palabra, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecaron. Entonces, vamos a entender que hay muchos grados de pecados y muchos grados de consecuencia. Ninguno de ellos es inofensivo. Todos son ofensivos, primeramente para la santidad divina. Escuche, el pecado es ofensivo primeramente para la santidad divina y obviamente para la vida del creyente. Por eso el pecado no debemos jugar con él, no debemos coquetear, ni debemos abrazarlo. ¿Por qué? Porque el pecado nos promete cosas, nos tiene endulzándonos la vida, pero nos tiene destruyendo nuestra vida con Dios. Vamos a ver cuáles son y vamos a entender cuáles serían algunas consecuencias, dijéramos, universales del pecado, o sea, generales del pecado. Miren, Génesis 2, 16 y 17 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Entonces, el pecado, hermanos, trae la muerte física. Lo dice aquí. La serpiente dijo: no morirás. Sabe Dios que no morirás, sino que serán abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien del mal. Y no es cierto, porque gracias al pecado entró la muerte. Como entró la muerte por uno, dice que todos murieron. Y por eso todos nosotros tenemos que morir. Está escrito. Dice la Biblia que el hombre nazca y muera. Y afirma la palabra de Dios. Porque ciertamente el alma que pecare, esa morirá. Entonces, la muerte física entró porque nosotros no fuimos diseñados para morir. En el huerto Dios nos creó para su eternidad, pero el pecado trajo la muerte física. Por eso Adán y Eva murieron y todos sus descendientes, y todos nosotros un día vamos a dejar este cuerpo y vamos a exhalar en esta vida y vamos a pasar a otro estado, ¿sí? Entonces, trae la muerte física. No se nos olvide. Efesios 2:1 dice la palabra, Efesios 2:1: y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos
en vuestros delitos y en vuestros pecados. ¿A qué se refiere esto, la palabra? Que nos dio vida, pues si estábamos vivos, pero dice que vivíamos en delitos y pecados. Es decir, teníamos una muerte espiritual, en donde el espíritu no nos importaba nada. Recuerde que nuestro espíritu tiene que estar conectado con el Espíritu de Dios, tiene que estar conectado a la voluntad de Dios, porque nuestro espíritu se alimenta de la vida de Dios. Es el aliento, nuestro espíritu humano tiene que tener al Espíritu de Dios controlándonos. ¿Se acuerda de la tricotomía del hombre o la bicotomía? Espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra vida debe estar totalmente ministrada por Dios, para que entonces nuestra alma no esté en sufrimiento, nuestra alma esté siendo renovada por medio del sacrificio de Cristo y la salvación, para que nuestra carne sea controlada, para que nuestras acciones, nuestro diario vivir sea un agrado para Dios. Usted acuérdese de la carta a Filemón, usted vea cómo todo va. Por eso le vuelvo a decir, todo va en eslabones, en cadenita. ¿Por qué? ¿Cómo habla el apóstol Pablo primero de él? El apóstol Pablo habla de una identidad que tiene con Cristo, y él usa la palabra, a Filemón le dice prisionero. Es decir, él se ve como un inversionista, como un colaborador, se ve como una persona renovada que ahora pertenece a una familia. Y a Filemón le dice, ¿verdad? Le hace notar su amor por la obra, su amor por las almas, le hace notar su amor por Dios. Bueno, solamente le estoy recordando cómo dice la carta a Filemón. ¿Y por qué? Porque está hablando de una vida nueva. Una vida, porque acuérdense, bueno, ya que puse el ejemplo de Filemón, acuérdense que Filemón es un influyente acaudalado de aquellos tiempos, ¿sí? Que había abierto su casa para abrir una iglesia, para sostener la iglesia. Allí estaba un esclavo fugitivo de él, que en un momento no le había sido útil, Onésimo, pero que el apóstol Pablo está hablando y está intercediendo para que Filemón muestre la vida nueva en Cristo, porque dice que nos dio vida nueva en Cristo cuando estábamos muertos. ¿Qué hubiera sido de Onésimo si Filemón hubiera estado muerto en sus delitos y pecados? Hubiera caído todo el peso sobre la ley de este esclavo fugitivo y hubiera sido encarcelado hasta llevado a la pena de muerte. Pero como ya tenía vida Filemón en Cristo, tenía una mejor vida, la vida espiritual, entonces se muestra de esa manera. Pero el pecado lo que hace es tener al ser humano en condición de muerte espiritual. Por eso su actuar es otro. Eso es lo que trae el pecado, consecuencias. Me fui un poquito para allá para entender lo que es la muerte espiritual y la vida espiritual. Filemón es un ejemplo de alguien que tiene vida espiritual en Cristo, y el rico que atormentó a Lázaro, pues es sinónimo de muerte espiritual, ¿sí? Entonces, también el pecado, una de las consecuencias universales, porque esto lo tenemos que tener claro, hermanos, porque si no conocemos el origen, la naturaleza, las consecuencias del pecado, pues nosotros vamos a participar de él. Pero hoy, hermanos, que usted está entendiendo y está aprendiendo las consecuencias, muerte física, muerte espiritual, pero también muerte eterna, dice Apocalipsis 20, 14 al 15. Fíjese lo que hace el pecado. Hoy tenemos que renunciar y aplastarlo, hermano, identificarlo, porque el pecado nos asedia fácilmente. Trae la muerte eterna. Dice el verso 14, y la muerte en el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida
fue lanzado al lago de fuego para la muerte eterna. Todos los que insistan en vivir en pecado, como lo he dicho, en vicios, en fornicaciones, en adulterios, en robos, en fraudes, en violencia, todo lo que es la obra de Satanás, esa obra está puesta para llevar a la persona directamente al infierno, al lago de fuego, para toda la eternidad. Y esa es la muerte espiritual, es la segunda muerte para todos aquellos, dice aquí, que no se hallaron inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué? Por abrazar el pecado, ¿sí? También el pecado, una de las consecuencias es que va a traer disciplina divina. O sea, Dios no va a ser burlado. Dice la palabra, ciertamente todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y entonces Dios trae disciplina de vida. Dice Hebreos 12:6. Vamos allá, miren qué interesante está esta predicación. Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es decir, aquel que ya ha sido renovado con la sangre de Cristo, que ha cambiado su naturaleza por estar en la salvación en Cristo Jesús y se va a pecar, va a recibir la disciplina ¿de quién? De Dios. Porque dice que a sus hijos los ama, los disciplina, aquí dice, los azota, dice a todo. O sea, es decir, la corrección es severa, porque es preferible esa corrección que se pierda por toda la eternidad. Esas son consecuencias universales del pecado, queridos hermanos. Por eso nosotros como creyentes aprendemos la Biblia, leemos la Biblia y nos desconectamos de este raudal del mundo, de esta corriente que nos quiere jalar a una vida de rebelión, de libertinaje, de desacuerdos en traspasar los límites de Dios, hermanos. Estamos viviendo en una época en donde se cruzan con facilidad y con fuerza los límites que Dios le ha establecido al hombre. Por decir, Dios estableció que el hombre se uniera a su mujer en santo matrimonio. En santo matrimonio es tener un matrimonio, tener la bendición de Dios, invitar a Dios a su vida, pero no solamente eso, sino tomar el rol, el papel, la función dentro del matrimonio. El hombre es la cabeza, el sacerdote, la mujer es la ayuda idónea, pero también es esa mujer virtuosa que en conjunto con el hombre, escuche esto, en conjunto con el hombre hacen ¿qué? Hacen una imagen y semejanza de Dios en la sociedad. Y hace muchas décadas comenzó a desvirtuarse ese diseño. Es decir, el ser humano ha traspasado los límites que Dios ha puesto, los estatutos, y ha hecho de eso otra cosa y ha desvirtuado, y usted ya sabe las historias que se viven día a día en la sociedad, las separaciones, niños abandonados, niños violentados y muchas cosas, hermanos. A eso me refiero. Quise poner este ejemplo, ¿por qué? Porque el creyente, nosotros debemos saber las consecuencias del pecado para no participar, sino para aborrecerlo, desecharlo de nuestra vida y aconsejar a aquellos que están en pecado, decirles que no les conviene porque tendrán estas consecuencias graves. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? Amén. Gloria a Dios porque estamos aprendiendo. Vamos a cerrar con este último punto, esta predicación. Vean qué rápido se va el tiempo, pero es hermoso aprender, ¿sí? Porque yo creo que de ahora en adelante vamos a identificar muy bien el pecado y lo vamos a desechar, ¿sí? Vamos a hablar ahora sobre diferentes formas de cómo se manifiesta el pecado. Pudiéramos decir diferentes tipos de pecado, pero hay formas en cómo se manifiesta, cómo lo menciona la hermosa palabra de Dios, ¿verdad? Porque el pecado
se manifiesta de muchas maneras, de muchas maneras. No todas las maneras son iguales, pero todas las formas y maneras ofenden al final la santidad de Dios. Y la palabra de Dios nos va a ayudar a identificar cuáles son esas formas o esos tipos de pecado. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, queridos hermanos? Porque no podemos minimizarlos. No podemos minimizarlos ni coquetear, ni decir esto no es pecado. El pecado es pecado porque es una falta deliberada que rompe los límites de nuestro Dios. Déjeme hablarle del primero. Vamos a Juan 8:34. Libro de Juan, capítulo 8, versículo 34. ¿Ya está ahí? Dice la palabra de Dios. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, pecados de acción, dice, aquel que hace. El pecado de acción, ¿cómo es esto, pastor? A ver, no se va a inventar algo. No. Es simplemente entender. Es toda conducta, acuérdese, toda conducta contraria a la voluntad de Dios. Es que yo no he hecho nada. Es que yo me porto muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿estás haciendo la voluntad de Dios en tu vida o estás yendo en contra de esa voluntad? Acción de pecado. Es que no estoy obedeciendo a mis padres como tal. Es que no estoy sujeto realmente a la iglesia, o sea, a Dios por medio de las autoridades que ha puesto. O sea, los padres son la primera autoridad, el gobierno es una autoridad también, el gobierno eclesial es una autoridad también, ¿sí? Pero cuando no nos sujetamos, estamos accionando, y entonces ese es pecado, ¿saben? Fíjense, hermanos, porque si es algo que va en contra de la voluntad de Dios, entonces es una forma de pecar, es acción de pecado. Y ahí vamos a empezar, ¿verdad? Vamos rápidamente a Santiago 4:17. Busque en su Biblia Santiago 4:17. Nos va a ilustrar una forma más de pecado. Dice la palabra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Este se llama una forma o un pecado de omisión, ¿sí? Es decir, es no hacer el bien, aunque sabemos que debemos hacerlo, sería pecado. Usted ponga en su mente cuántas cosas que vienen de parte de Dios, que sabemos que debemos hacer, pero que no hacemos. Eso se llama pecado. Póngale usted lo que sea. Bueno, lo que sea que Dios ha establecido. Y que no hacemos. Y que sabemos que debemos hacer. No quiero poner más ejemplos porque tampoco quiero como rascarle, pero tenemos muchos ejemplos, hermanos, de cómo omitimos el pecado. Y entonces ese se llama pecado de omisión, ¿sí? ¿Y qué tal si le comento de los pecados internos que tenemos? El ser humano alberga pecados internos. Miren, Mateo 5:28. Es importante porque miren, estamos acostumbrados a escuchar predicaciones poderosas, predicaciones de alcance, proféticas, predicaciones que todo va a estar tranquilo, todo vamos a recibir. Pero ¿qué tal de examinarnos a nosotros mismos, hermanos? Pecados internos. Es el pecado que comienza en el corazón. Y en el corazón habría que entender cuando estamos teniendo malas intenciones, malos pensamientos, y de ahí van a salir malas conductas. Dice Mateo: pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, fíjese, para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¡Wow! Es que no es necesario ir con un amante, no es necesario para ya cometer pecado. Es igual, pone el ejemplo del hombre. La mujer o el hombre que están mirando para
codiciarla, para tenerla o tenerlo, ahí está el pecado. Esos pecados son internos. Ahora, el ejemplo aquí es de una mujer, ¿no? Pero ¿cuántas cosas en la vida hay que son parecidas a esto? Que dentro de nuestro corazón se está generando una mala intención, como de hablar mal del prójimo, como hacerle la vida pesada a alguien, como irrumpir con cosas de las cuales Dios no nos ha dicho que lo hagamos. Por ejemplo, dijo Jesucristo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros, que nos amemos, que amemos a Dios con todo nuestro corazón. Entonces, si en nuestro corazón está habiendo malos pensamientos inclinados a causar algo grave, esos son los pecados internos, queridos hermanos. ¿Qué le parece esto? Por eso nuestra vida tiene que estar en constante cuidado, constante mantenimiento. La oración, el ayuno, la comunión con Dios todos los días, la lectura de la palabra, el escudriño. ¿Cómo es que yo me comunico con Dios? Cuando yo estoy orando a Dios, yo le estoy hablando a Dios. No confundamos esto. La oración hace, yo estoy dándole el informe a Dios, yo estoy orando, estoy platicando con Él. Pero cuando yo leo su hermosa y bendita palabra, es cuando yo cierro la boca y me pongo a escuchar la voz de Dios. Amén. La oración, entonces, si nosotros tenemos esa comunión, nuestro corazón no se va a inclinar a pensar cosas malas. No se va a inclinar a tener pensamientos con un hombre, con una mujer, pensamientos codiciosos, no. Pero mire qué importante es entender en la martiología el origen, consecuencias y tipos de pecado. ¿Cómo opera el pecado, hermanos? ¿Se dan cuenta que poco hablamos de esto en las iglesias? Hoy las predicaciones son fabulosas, de cosas que todo queremos. Estamos en la era de dame. Pero ¿qué tal el dar, hermanos? Nosotros. Y no lo básico, porque le voy a decir, lo básico es el diezmo, la ofrenda, primicias. Eso es lo básico, eso es producto de una gran bendición que Dios nos ha dado. Pero ¿qué tal lo que dice el Señor? ¿Qué debemos dar? ¿Cómo debemos hacerlo? ¿Cómo nos debemos conducir? Bueno, esos son los pecados que están internos. Déjenme ver más el pecado encubierto o deliberadamente encubiertos. Fíjense, pecados encubiertos o deliberadamente encubiertos. Vamos a Proverbios 28, verso 13. ¿Cómo se siente? ¿Bien? ¿Vamos bien? ¿Entendiendo? ¿Cómo el pecado es tan destructor? Provoca la muerte física, espiritual y eterna. Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. O sea que si hay una parte en el ser humano o en el creyente que encubre el pecado, ¿sí? Que son todos aquellos, vamos así como apropiar esta palabra, que encubrimos, porque no podemos decir, ay, es que encubrimos pecados. ¿Con qué intención lo hacemos, querida iglesia? Que no salgan a la luz, porque pudiera ser que nos dé vergüenza. ¿Pero qué creen? Dios saca todo a la luz, porque al hijo que ama lo reprende, lo disciplina, lo azota y le descubre todos sus pecados, pero no para humillarlo, sino para curarlo y sanarlo y restaurarlo. Entonces, cuidemos de no estar encubriendo pecados. No quiero ser repetitivo, pero se da mucho con los padres o con las familias. El esposo, la esposa, el hijo, son evidentes los pecados, son evidentes las cosas que hace, y el padre o el mamá hace que no, eso no es verdad. Él o ella no hace eso, no. Habrías de fijarte qué bien va en la escuela. No, pero de eso no se trata. Se trata de lo que… Y entonces uno llega
a encubrirlos, hermanos, con la intención de que no se sepa. Pero Dios se encarga de todo eso. Vamos a ver otras formas más de pecado. En el Salmo 19:2. Salmos 19:2 dice la bendita palabra. Vamos allá. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Estos son pecados ocultos. Pero, pastor, ya dijo que de los pecados que escondemos. No, es que estos pecados, los pecados ocultos son los pecados no reconocidos. A esto le decía yo que nos acostumbramos a una manera de pecado y decimos eso no es pecado, eso está, no los hemos reconocido, pero están ocultos ahí. Todas esas actitudes que estamos tolerando sin darnos cuenta, todas aquellas cosas que estamos apapachando sin darnos cuenta, y estamos ignorando la gravedad para con Dios. La gravedad para con Dios. Fíjense, queridos hermanos, los pecados ocultos son los pecados no reconocidos. Por eso, usted recuerda cómo la Biblia nos incita y nos invita: examínate, examinémonos. Mire, por ejemplo, hoy mandé un devocional muy bonito para pastores y se lo voy a leer nada más tantito el título, porque es un título muy bonito que tiene que ver con esto. El título es: cuando el pastor debe escoger entre el pecado y Dios. ¿Por qué cree que yo le hablo a usted esto? Porque también yo le hablo a los pastores. No es de que los pastores nada más agarremos a la congregación, a la iglesia. Y esto está basado en Hebreos 11:25. Cuando Moisés tuvo que escoger entre el palacio o vivir el propósito de su vida, él prefirió salir, ir al desierto, que deleitarse de los beneficios temporales del palacio. Nada más le di el título para que usted comprenda que esto es en general, no es solamente ahora el pastor empezó a hablar del pecado, pues ¿qué nos vio? No, todos estamos en esta lucha. Por eso, amarteología, que ya le digo, todo esto no se estudia en una predicación, esta es una síntesis resumida, pero que nos abre el gusto por saber, el interés, que nos pone bases sólidas para seguir aprendiendo en nuestra vida. Entonces, hermanos, tenemos que reconocer, pedirle al Espíritu Santo que nos haga reconocer los pecados que no reconocemos nosotros que pudiéramos tener. ¿Sí? Vamos entonces a ir cerrando ya con este último tipo de pecado o manera en la que se peca, que está en Mateo 12, 31 y 32. Mateo 12, 31 y 32. Dice la bendita palabra de Dios, queridos hermanos: por tanto os digo, todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni aun en el siglo venidero. Palabras que deben retumbar en nuestro corazón y en nuestra mente. Es el pecado imperdonable, es blasfemar, insultar, rechazar al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo está viniendo a nosotros con palabra de convencimiento, con palabra de corrección, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, hermanos, y es rechazado, entonces dice aquí que ese es un pecado imperdonable. En sí, hermanos, para terminar esta doctrina de la martirología, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que entender? Tenemos que proclamar
una maravillosa verdad. Y esa verdad es la que va a solucionar nuestra vida. Pero no va a ser el moralismo. Fíjense, déjenme le hablo de esto. Porque a veces confundimos como iglesia, porque todo lo queremos comprar y pagar. Decimos, en el moralismo es que yo me voy a reducir a mi vida cristiana, voy a traer Biblia bajo el brazo, me voy a aislar, voy a seguir las reglas, comportamiento, creyendo que portándome bien ya va a ser suficiente para estar limpio. Y eso no es así, hermanos, porque acuérdense, no es por obras para que nadie se gloríe, porque no podemos llegar por nuestros propios méritos a comprar la salvación o al perdón de los pecados, sino que sería de los más pobres que no tienen para pagar y comprar sus pecados. No es por los méritos, sino la solución está en Cristo Jesús. Esto es lo que la iglesia y nosotros debemos entender. La solución está no en mis obras o en mis reglas o en el moralismo, sino en Cristo Jesús. Dice 1 de Juan 1:7. Acuérdense y memorice estas citas. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, queridos hermanos. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar fuertemente para que nuestras vidas no caigan en pecado, para que nosotros podamos reconocer mediante la labor del Espíritu Santo y podamos alinear nuestra vida al plan divino de Dios, hermanos, y podamos tener una comunión plena.